Este vídeo está patrocinado por Cambly. Muy buenas y bienvenidos un día más a Petatech. En el vídeo de hoy os voy a intentar resumir en poco tiempo toda mi experiencia laboral programando, desde el momento en que empecé con mi primer empleo de becario durante la universidad hasta ahora mismo. Os explicaré los principales retos que me encontré, las tecnologías que utilicé y así os podáis hacer una idea más o menos de mi progresión laboral. Creo que este puede ser un ejercicio súper interesante, sobre todo para aquellos que estáis empezando, para que veáis cómo pueden ser vuestros próximos 5 o 6 años de programación. Pero ya os digo, esto es mi experiencia laboral, la historia laboral de cada uno puede ser totalmente diferente. Y una de las primeras cosas que me gustaría destacar es que yo empecé a trabajar en cuarto de carrera. Es decir, cuando pasé de tercero a cuarto, justo en septiembre, empecé a trabajar como becario. Trabajé como becario en el centro de realidad virtual de mi universidad, es decir, como investigador o ayudando en ciertos proyectos que estaban haciendo con otras empresas. Para que os hagáis una idea, era un centro donde casi todo eran proyectos de imagen, de renderizado 3D o incluso de inteligencia artificial. Las principales tecnologías que se utilizaban eran, por ejemplo, C++, ¿vale? Básicamente porque se programaba con OpenGL y por lo tanto se utilizaba muchísimo Qt. En mi caso, yo no tuve ningún proyecto así solo, ¿vale? Sino que heredé proyectos que ya estaban empezados y de gente que ya se estaba yendo. Yo hice proyectos principalmente, pues, de graduación visual, ¿vale? De gafas, lo que sería para lentes. Por ejemplo, imaginaros que yo tengo unas gafas aquí, pues, que veo mal de lejos, ¿no? O que necesito lentes progresivas, pues, por ejemplo, se estaba haciendo un ejercicio, se estaba analizando un proyecto que buscaba analizar, hacer tracking, el seguimiento de la pupila de los usuarios, de la gente que estaba graduándose las gafas, para hacer un mapa de calor de la lente, para ver, pues, en qué puntos miraban más y en qué puntos miraban menos. Por lo tanto, eso iba muy bien como punto de entrada. Este análisis, este mapa de calor, se utilizaba después por empresas de creación de lentes visuales, para lograr optimizar el colocamiento de lente o de material de cristal en gafas de diferentes usuarios. Ese proyecto duró prácticamente, pues, esos 6-7 meses. Y luego los últimos 4 meses que estuve trabajando allí, estaba trabajando principalmente en un renderizado 3D de gafas con OpenGL. Prácticamente estuve trabajando allí durante un año. Era un equipo relativamente pequeño, no éramos más de, pues, 8 o 10 más o menos, y cada uno trabajaba en su proyecto, o sea que ni siquiera trabajamos juntos en esto. Lo bueno de trabajar en la universidad es que en la mayoría de casos, al menos así fue en mi caso, nuestro jefe era el profesor. Por lo tanto, cuando tenías exámenes o tenías entregas, pues era muy fácil decir, oye, esta semana no voy a poder trabajar, sino que tengo que hacer este examen, tengo que estudiar esto y luego ya recupero las horas, ¿no? Pero claro, ese contrato de becario solo te servía mientras estabas estudiando, ¿vale? Porque era como estudiante de ayuda a la investigación o algo así. Entonces no podía continuar trabajando allí a no ser que siguiera o bien haciendo el máster o bien después continuando, ¿no?, para hacer el doctorado. Y yo, sinceramente, prefería ya meterme en el mundo empresarial, prefería meterme a buscar trabajo. Entonces, ¿cómo conseguí mi primer empleo? Pues ahí también tuve suerte, porque en mi universidad se organizó justo un evento que era para atraer startups al campus universitario para, pues, hacer un pitch, mostrarnos a los diferentes estudiantes que estábamos interesados en buscar trabajo cómo funcionaban las startups y qué estaban haciendo. Entonces era básicamente como un mercado laboral. Vinieron como, no sé, 7 o 8 startups de Barcelona, donde tenían sus productos y luego estaban allí, pues, para responder dudas o para recibir los currículums de los estudiantes. Yo ahí tiré currículum a una startup de logística que estaban buscando a sus primeros empleados y a partir de ahí conseguí mi primera entrevista. En esa época creo recordar que hice 3 entrevistas, ¿vale? La de esta startup y otras 2 más, pero al final me decanté por esta startup porque me ofrecían un puesto de desarrollador Android. Algunos ya lo sabéis, pero yo empecé como desarrollador Android con Java principalmente y estuve mi primer año laboral trabajando puramente con Java y con Android. Era básicamente un frontend. Yo no tenía ni idea de backend, ni de JavaScript, ni de Node, ni nada. Yo era Java y Android, o sea, no estaba ni Kotlin aún. Y básicamente, pues, estuve un año con eso. Fue un año súper interesante, donde lamentablemente era el único desarrollador Android, pero eso también me daba cierta libertad para hacerlo un poco a mi manera, pero claro, tenía que sacarme yo las castañas del fuego. Tenía que buscar todo yo en Google, resolver todo yo los errores, aprender por mi cuenta, y no os mentiré, eso es un reto. Pero también te ayuda bastante a aprender, a no depender de nadie. Es bueno y es malo, ¿vale? Yo estuve durante un año haciendo todo esto y luego por cuestiones de la vida, por temas de equipo, por cambio de personal en la empresa, digamos que acabé siendo el único desarrollador de la empresa mientras estaba acabando de construir el equipo. Ahí fue donde realmente aprendí más, porque durante un año, un mes y medio más o menos, durante un mes y medio, 2 meses, tuve que estar solo aprendiendo cómo funcionaba todo el stack tecnológico. Es decir, imaginaos pasar de ser simplemente un desarrollador Android ahora a ser un desarrollador full
full stack, de todo. Yo no sabía JavaScript, yo no sabía cómo funcionaban los servidores, no sabía cómo funcionaba Docker y lo tuve que aprender todo directamente. Me lanzaron a aprender el servidor, me lanzaron a aprender el frontend y básicamente pues tuve que empezar ahí a manejarme lo máximo que pude. Estuve solo, si no recuerdo mal, pues casi un año y a partir de ahí empezamos ya a poder montar el equipo. Entonces, luego de esta etapa donde estaba aprendiendo todo esto, cogí un poco las riendas de todo el proyecto y acabamos montando un equipo de 6 personas. Con este equipo ya empezamos a poder hacer cosas más chulas y obviamente luego me toca a mí aprender todo el tema de gestión de equipo, porque no es tan fácil como decir ahora hay que hacer esto, ahora hay que hacer lo otro. Tienes que gestionar las tareas, tienes que asignarlas a la persona adecuada, tienes que organizar los sprints. Entonces ahí digamos que dejé un poquito de programar y me centré más en todo lo que era la dirección del equipo tecnológico, ¿no? Decisiones del tipo qué metodología tenemos que usar, Kanban, Scrum, cuál nos puede servir mejor, probamos esta, probamos la otra. Decisiones del stack tecnológico, tenemos que utilizar aquí Node, tenemos que utilizar otra cosa, utilizamos Docker, utilizamos DigitalOcean, utilizamos Amazon Web Services, pero claro, yo hasta ahora había sido directamente, entre comillas, autodidacta, ¿no? No había tenido un senior que me hubiera guiado, por lo tanto estábamos en las mismas. Al final este proyecto pues fue bastante bien, básicamente aprendí JavaScript, aprendí Node, aprendí TypeScript, hicimos migraciones, hicimos cosas muy chulas, también Redis, MongoDB, todo esto a lo largo de los años, estuve pues, yo creo que 4 o 5 años allí y luego cambié de trabajo. Y me di cuenta de una cosa, quería vivir lo que no había vivido antes, que era tener a alguien mejor que yo por encima, ¿no? Yo quería tener también la experiencia de decir, oye, tengo todo este equipo de gente que es impresionante, de gente que lleva 10, 15, 20 años programando, también quiero aprender de ellos, ¿no? Entonces estuve buscando un proyecto, estuve buscando una empresa que estuviera también en una etapa de estas de cambio, ¿no? De decir, oye, aquí hay gente muy buena y donde me pudieran enseñar lo que yo quería aprender. Y yo estaba interesado en todo lo que era la infraestructura, ¿no? En Amazon Web Services, en Terraform, en Kubernetes, porque tampoco había tenido a nadie que me enseñara, ni había tenido tiempo para poder dedicar a aprender esas cosas. Entonces ya estuve buscando un proyecto que me enseñara con eso. Entonces empecé a aplicar a diferentes proyectos que estaba viendo. Todo esto, obviamente, mientras en paralelo pues estaba haciendo el canal de Betatech, etc. Y una de las cosas de las que me di cuenta era que me interesaba empezar a trabajar en una empresa en inglés. Porque la verdad, una empresa en inglés te puede abrir muchísimas más puertas. El inglés es quizá una de las cosas que más dinero te puede llegar a dar o mejores ofertas laborales te puede llegar a ofrecer. Y por lo tanto, quiero agradecer muchísimo al patrocinador de este vídeo, que es Cambly. Cambly te ofrece la oportunidad de practicar tu inglés con tutores nativos. Do you think that's rational, Phil? I think it's irrational. I mean, have you had experience where somebody said, "Oh, your English sucks. I Nah, understand you." I think it's like, So it's irrational. yeah, it's irrational. It was this fear of like of being judged by somebody else, you know? English speakers, and maybe American more than others, but just in general, English speakers, we're used to hearing accents. Puedes utilizar el código que ves en pantalla y que también verás en la descripción para realizar una prueba gratuita de Cambly. Practicar inglés con gente nativa es de las mejores formas para aprenderlo. Y viendo que hablar inglés es una de las habilidades que más puertas te va a abrir y mejores salarios te va a dar, creo que es una gran oportunidad para empezar a practicar. Si estás interesado en Cambly, te dejo los enlaces en la descripción para que puedas obtener tu código de descuento. Y sin mucho más, continuamos con el vídeo. Entonces, yo estaba buscando trabajo en remoto y a poder ser en inglés. Apliqué a 3 empresas, una con sede tanto en Estados Unidos como en Reino Unido, otra con sede en Alemania y otra con sede solamente en Estados Unidos, pero que quieren abrir una oficina aquí en España. Los procesos de selección pues duraron tranquilamente 3-4 semanas, 5 entrevistas más o menos de media cada una, pues obviamente con su prueba técnica, su prueba personal, etcétera, etcétera. Y pues las buenas noticias fueron que las 3 me hicieron oferta, ¿no? Hice un poco de puja entre las 2 primeras que me habían dado la oferta, porque la tercera oferta ya la recibí cuando ya había aceptado la primera, por lo tanto ya no hice puja, ya les dije que ya había aceptado otra. Y básicamente me hicieron un poco de puja, en una me hicieron una oferta, en otra también, que era más alta que en la primera. Fui a la primera y les dije, oye, esta otra empresa me ha ofrecido más, ¿cómo lo podemos hacer? Me interesa más la vuestra. Me interesaba más una, básicamente porque a nivel de proyecto me parecía más interesante, pero me pagaban menos, y conseguí que se acercaran un poquito, no superaron
superaron otra oferta, pero sí que se acercaron un poquito. Así que al final pues me fui con la primera empresa también porque me daban más días de vacaciones, por lo tanto compensaba también ese cambio de salario, que no era una diferencia mayor que pues 5.000 euros al año de diferencia básicamente. Y por como me daban más días de vacaciones, también me permitiría pues dedicar más tiempo al canal de YouTube, etcétera, por lo que me fui con ellos. Y de esto hace ya pues un año más o menos. Y en esta empresa pues he aprendido Amazon Web Services, pues básicamente CloudFront, Lambdas, S3, Kubernetes, porque me estoy dedicando básicamente a la gestión de Kubernetes y Terraform. Y a nivel profesional me ha supuesto también la oportunidad de trabajar 100% en inglés, cosa que ha estado súper bien y ya me ha quitado un poco ese miedo, ¿no?, de trabajar en inglés, porque hasta el año pasado yo tenía pues bastante miedo de hacer entrevistas en inglés y todo esto. Por lo tanto, mi consejo para todos aquellos que estáis empezando en el mundo laboral o que ya lleváis tiempo en el mundo laboral es que tengáis muy clara la razón por la que estáis en el trabajo en el que estáis y si vale la pena o no buscar otras opciones. Al final llegan momentos donde a veces te sientes estancado, a veces sientes que quizá deberías estar ganando más y, oye, no está de más mirar otras opciones, analizar el mercado y ver si realmente puedes obtener cosas mejores. Y antes de que me vaya, ya lo dije por comunidad, pero lo repito en este vídeo, ¿vale? Para que tenga más difusión. Puse una encuesta, bueno, no una encuesta, pero puse un post para que pusierais comentarios sobre el futuro de la comunidad de Slack. No es misterio de nadie de que Slack tiene sus limitaciones, entre ellas que como es la versión gratuita, solo podemos ver los 10.000 mensajes pasados y además que los enlaces van caducando, por lo que se tienen que ir cambiando repetitivamente. Es por ello que estoy construyendo, y todo depende de vuestro feedback, crear la comunidad en Discord. Por lo tanto, la cosa sería migrar toda la comunidad de Slack a una comunidad en Discord. Si aún no lo habéis hecho, por favor, ir al post de comunidad y comentar vuestro feedback al respecto. Y sin mucho más, nos vemos con más informática en el siguiente vídeo. Hasta otra.